Si quieres empezar con el pie derecho en PokéMMO, el juego de Pokémon Online en español más conocido, esta es tu guía. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vamos a hablar de un juego que seguramente muchos ya conocéis, PokéMMO. Si eres un amante de Pokémon y te gusta la idea de explorar un mundo masivo en línea con otros jugadores, este es tu juego. PokéMMO es un juego multijugador masivo en línea basado en la franquicia Pokémon. En este juego puedes explorar diferentes regiones, capturar y entrenar Pokémon, combatir contra otros jugadores, participar en eventos y mucho más. Si quieres empezar bien en este juego de Pokémon Online en español, PokéMMO, aquí tienes algunos consejos que te pueden ayudar y que me hubiera gustado conocer cuando empecé. Descarga y preparación. Antes de embarcarte en tu viaje, necesitas tener el juego de PokéMMO en tu dispositivo. Asegúrate de descargarlo desde la página oficial para obtener la versión más segura y actualizada. Pero eso no va a ser todo. También vas a necesitar las rooms de los juegos originales de Pokémon para poder explorar las diferentes regiones, que también puedes instalar en español. Una vez que tengas todo listo, sigue las instrucciones de instalación. Es importante asegurarte de que el juego esté configurado correctamente en tu dispositivo, tanto en PC como en Android. Eso sí, en Android puede ser un poco más difícil que en PC, así que ahí depende de ti. Elige tu región sabiamente. Ahora que ya lo tienes todo listo y vas a empezar a jugar, PokéMMO te dará a elegir entre 5 regiones para empezar. Estas son Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh o Unova. Lo importante aquí es que cuando inicies en una región no vas a poder viajar a otra hasta que realices la historia principal y la liga Pokémon, por lo que elige con sabiduría, pensando en cuál región te atrae más y qué tipo de Pokémon deseas entrenar para empezar. Al final lo suyo es hacerlas todas, pero bueno, cada vez que inicies una región te ocurrirá lo mismo, solo tendrás Pokémon de bajo nivel, pero nunca vas a perder a tus Pokémon, que sé que a muchos os da la ansiedad y tenéis la duda. Estos simplemente se quedan en tu PC, solo que hasta que no consigues la medalla para desbloquear el nivel que tiene tu Pokémon, pues no lo vas a poder usar. Es igual que si te intercambian un Pokémon de nivel 50 y tú todavía vas por el primer gimnasio, no lo vas a poder usar. Tu primer compañero Pokémon. No te preocupes con tu Pokémon inicial, ya que todos van a tener las mismas estadísticas. Podrás conseguirlos más tarde en el mercado, en alguna zona especial o mediante intercambios, por lo que vas a poder conseguir todos los iniciales si es lo que quieres fácilmente. Al final la historia es bastante parecida o casi igual que la original, así que puedes plantear la aventura basándote en el inicial o haciendo tu equipo más adelante. No te tienes que rayar demasiado por esto. Es un Pokémon Online. Y es que uno de los aspectos más destacados de PokéMMO es su componente social, ya que sí, es un MMO multijugador donde puedes interactuar con otros jugadores, hacer amigos y embarcarte en aventuras junto a ellos. El juego te permite realizar intercambios, combates, misiones y más con otros entrenadores. Además, tienes la opción de unirte a un equipo existente o crear el tuyo propio. Colaborar con otros jugadores no solo te ayudará a aprender más sobre el juego, sino también hará que tu experiencia en PokéMMO sea mucho más gratificante. Y sinceramente en PokéMMO hay una gran cantidad de jugadores hispanohablantes por suerte. Explora y completa la historia. PokéMMO te ofrece la oportunidad de explorar diferentes regiones, cada una con su propia trama y desafíos. En tu viaje te enfrentarás a líderes de gimnasio, te cruzarás con los malvados equipos que amenazan la paz y buscarás convertirte en el campeón de la liga Pokémon. Al completar la historia principal de cada región, desbloquearás nuevas áreas, podrás encontrar Pokémon legendarios, participar en eventos especiales y enfrentarte a desafíos por Pokémon de evento. La exploración y la historia son parte integral de la experiencia en PokéMMO, con lo que aprovéchala al máximo, ya que de esta forma conseguirás objetos y Pokémon muy especiales que luego no te interesará comprar en el mercado. Recursos y equipo. Cuando empieces, no te obsesiones tanto con el dinero, aunque en el postgame sí lo necesitarás. Todo costará dinero, como los objetos para mejorar tu equipo y conseguir mejores Pokémon.
Por una parte, el dinero es esencial para adquirir elementos como Pokéballs, pociones, objetos evolutivos, ropa y otros accesorios, aunque también puedes conseguir mucho gratis. La idea es que obtengas dinero y objetos de diversas formas, como venciendo a otros entrenadores, vendiendo objetos en el mercado global, completando misiones y participando en eventos, que también da mucho oro en PokéMMO. Si puedes jugar en eventos, mejor que mejor, ya que estos objetos dan un buen pellizco de oro que seguro te ayudará en tu aventura. Entrena y cría a tus Pokémon. Sí, todos queremos ser unos pros en PokéMMO, pero para empezar termina la historia. Cuando llegues a niveles altos, ya sí que notarás que el entrenamiento y la crianza serán esenciales para fortalecer a tus Pokémon en PokéMMO y poder competir o realizar eventos PvE. Cada Pokémon tiene atributos específicos que influyen en su rendimiento en combate, como son los IVs e EVs, naturaleza, habilidad y movimientos. Puedes mejorar estos atributos entrenando a tus Pokémon, utilizando objetos especiales o criándolo con Pokémon compatibles. La crianza es un poco compleja cuando empiezas, pero te permitirá obtener Pokémon con características sobresalientes, superando a sus padres en términos de estadísticas y potencial en el campo de batalla. Eso sí, cuando entiendes la crianza es súper fácil, ya que tienes objetos para bloquear los IVs en la crianza y poco a poco conseguirás tu Pokémon poderoso. Sumérgete en el modo competitivo. Si estás dispuesto a demostrar tus habilidades como entrenador, el modo competitivo de PokéMMO es para ti. Aquí podrás enfrentarte a otros jugadores bajo reglas específicas y comprobar tu clasificación en el ranking. Para destacar en este modo necesitarás un equipo bien preparado, con Pokémon que tengan atributos, movimientos y objetos de alta calidad. También tendrás que desarrollar estrategias sólidas, conocer las fortalezas y debilidades de cada tipo de Pokémon y anticiparte a los movimientos de tus oponentes. El modo competitivo es una oportunidad emocionante para poner a prueba tus habilidades y competir con otros entrenadores muy apasionados. Hay que tener en cuenta que muchos objetos cambian de los oficiales, por lo que tienes que estar muy al loro de todos los cambios en objetos y Pokémon que encontremos en el juego, ya que eso también te va a dar una ventaja muy estratégica. Diviértete al máximo. Finalmente, no olvides que la diversión es la parte más importante de PokéMMO. A medida que exploras, entrenas, combates y creces como entrenador, recuerda que no es necesario obsesionarte con ser el mejor o tener el equipo perfecto. Juega a tu propio ritmo, explora cada rincón de este vasto mundo, experimenta nuevas estrategias y sobre todo, disfruta del juego. PokéMMO ofrece una experiencia única y te permite vivir tu propia aventura Pokémon junto a otros jugadores. Disfruta de cada momento y sigue explorando este emocionante mundo lleno de criaturas asombrosas y desafíos emocionantes. Espero que estos consejos te hayan ayudado. ¿Qué consejos darías tú a alguien que acaba de empezar? Os voy leyendo en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado, deja un buen likeazo y suscríbete, ya que tenéis mucho contenido de Pokémon en mi canal. Y ya sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!